Buenos días a todos nuestros oyentes. Es importante ahorita en estos momentos volvernos a encontrar aquí desde la hermosa ciudad de Bogotá. Efectivamente, el día de hoy aquí en nuestras instalaciones nos acompaña el señor capitán Fabio José Garzón Fisco, quien hace parte a la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana. Es experto en temas de falsificación y adulteración de contrabando de medicamentos. Señor capitán, buenos días. Muy buenos días, Juan. Gracias por la invitación y aquí también de igual forma contentos y prestos pues a aclarar cualquier tema, cualquier pregunta que tenga usted bien para decir. Mi capitán, pues para nosotros es muy grato porque definitivamente cuando estamos hablando de nuestro podcast, que es netamente preventivo, hubo un podcast que hablamos del tema de medicamentos ilegítimos y ese tema fue un tema que nuestros oyentes lo han pedido, que lo profesionalicemos, que mandemos un mensaje más expedito en esa terminología que se utiliza en uno de sus libros que fue dado a conocer en la Feria del Libro de este año. Es importante que sepa que definitivamente nuestro podcast está llegando a todo Norteamérica, a Centroamérica y a Europa. Muchos de nuestros oyentes nos han escrito y nos han pedido que por favor hagamos contexto en ese tema. Mi capitán, cuéntenos de usted. Bueno, yo soy oficial de la Reserva Activa, como lo dijiste antes, en el grado de capitán. Soy administrador policial, magíster en seguridad pública, escritor de varios artículos en los diferentes medios de comunicación del área farmacéutica. Tengo al igual 2 ponencias en YouTube y este libro que fue lanzado, fue editado el día 25 de marzo, hace aproximadamente 3 meses, el cual pues es la recolección de toda la información durante casi 6 años que llevo en la industria farmacéutica para poder dar a conocer, ayudar y prevenir al público en general. Supremamente importante, señor capitán, toda esa trayectoria, todo ese bagaje que le permite ahorita en este momento ser autoridad en ese tema tan importante que es el tema relacionado con todas esas estructuras criminales que llevan medicamentos falsificados, alterados y de contrabando en temas de prevención, asesorando a esas empresas farmacéuticas, asesorando a grupos de policía judicial. Importantísimo, señor capitán, el tema. Nuestros oyentes hacen una pregunta y la pregunta para empezar ahorita nuestra entrevista es: ¿cuál sería la diferencia entre los medicamentos falsificados, adulterados y de contrabando, señor capitán? Estos 3 lo componen el medicamento ilegítimo. El medicamento falsificado es aquel que tanto su contenido como su empaque es totalmente falso, espurio. Ninguno de estos tiene ninguna legitimidad. El adulterado es aquel que casi en un 90% por medio del hurto lo adulteran en su parte externa, o sea, en su empaque o en sus logotipos, y en su parte interna todo el componente puede que lo reemplacen o parte de su componente sea en sí revuelto en esta parte por algunos elementos químicos espurios que van a ocasionar algunos daños graves a las personas. Y el medicamento de contrabando es aquel que ingresa por las fronteras con el fin de no registrar y así no pagar ningún tipo de impuesto. Súper interesante, me parece que las definiciones son muy claras para todos y cada uno de nuestros oyentes y de ahí se deriva otra pregunta, señor capitán. Causas, ¿por qué se está presentando este tipo de delitos en nuestros países en Latinoamérica? De acuerdo a mi estudio del tiempo que llevo en el área farmacéutica, las principales causas por la cual se presenta este delito son 17, todas muy importantes, pero las que más se han presentado, pues primero por algunos medicamentos que son de alto costo, algunas enfermedades huérfanas y el cáncer,
Entonces, esa es una parte donde las personas, aquellas organizaciones utilizan para falsificar estos medicamentos. Y la segunda, que es de las principales, digámoslo de esta forma, y en la que yo he estado trabajando, es sencillamente por el desconocimiento de nosotros en saber identificar si un medicamento es legítimo o si un medicamento es ilegítimo. Si no sabemos identificar, pues nos seguirán falsificando, como decir un billete bueno y un billete malo. Si no podemos saber si el billete es bueno o el billete es falso, pues los delincuentes siguen haciendo billetes falsos. Y de ahí para atrás, pues hay otras causas que también han sido importantes. Ahorita el COVID-19 fue una de las consecuencias, de las causas graves, porque desafortunadamente nosotros éramos médicos y recetábamos lo que nos dijeran, y esto fue utilizado para que estas organizaciones falsificaran casi 3 o 4 clases de medicamentos. Otras, pues, desafortunadamente la cultura de nosotros de comprarlo barato. Entonces, donde nos den menor precio, ahí vamos a comprar, y ojo, son medicamentos que vamos a ingerir o que nos van a aplicar, y las consecuencias van a ser graves. También falta de regulación en algunos países, sobre todo en aquellas partes fronterizas donde hay mercado libre, entonces no hay una regulación también aprovechada por estas organizaciones. De estas causas, de las 17, estas son las principales que tenemos que trabajar para así reducir de alguna forma este delito. Supremamente importante, y pone un punto que nos hace a nosotros ahorita en estos momentos meditar, y es que estos temas van asociados a temas de seguridad pública, porque aparte de que se está cometiendo un delito en la falsificación de los derechos de propiedad de muchas de las farmacéuticas, pues están atentando contra la vida de las personas. Y efectivamente eso es un tema que es de abordaje no solamente de los individuos que están comprando el medicamento para hacer frente a una enfermedad, sino también a todas esas entidades que hacen el control en el tema de salubridad de esos medicamentos y en el tema judicial. ¿Para qué? Para poder evitar, identificar, individualizar este tipo de personas o estructuras que hacen este tipo de maldad social. Entonces, ya escuchando las causas, señor capitán, háblenos de las consecuencias. Acá tenemos 2 tipos de consecuencias. Las principales, pues las consecuencias que va a originar en las personas que van a consumir un medicamento. De algunas de las consecuencias podemos tener que se van a presentar intoxicaciones. El medicamento no va a ejercer lo que se esperaba en el organismo. Cuando ya la persona vaya a tomar o ingerir un medicamento que sea legítimo, no le va a dar el mismo resultado, el organismo lo va a rechazar. Después va a originar unas intoxicaciones graves y por último, pues la muerte. Estas son las consecuencias que va a originar, a dar en las personas. Y también pues las causas que tendrán los laboratorios y las farmacéuticas y el Estado, pues los laboratorios no van a vender lo que realmente tenían presupuestado. Y el Estado pues no va a recibir lo que tenía también presupuestado por las ventas de lo que iban a originar los laboratorios. La consecuencia en lo que tiene que ver con este tipo de estructuras, sus modalidades, pues abre el rigor no solamente para la persona afectada principalmente, sino para las empresas que son constituidas legalmente en nuestro país y que hacen la comercialización de este tipo de medicamentos y que están pagando impuestos, sino que también hace parte a una consecuencia magna que es el Estado y la salud pública. No, supremamente interesante el tema. En su libro podemos ver que, señor capitán, usted ha visto y ha desarrollado casos de la vida real. ¿Será que para nuestros oyentes nos puede regalar un caso? Claro, con todo gusto. Uno de los tantos casos
fue de un seguimiento que se realizó. Las farmacéuticas tienen que hacer destrucciones, tanto de medicamentos por diferentes causas, por fecha de vencimiento, por mal empaque, porque quedó mal el número de registro, en sí. Entonces, estos medicamentos tienen que destruirse y los empaques también tienen que destruirse. Entonces, esto lo hacen unas empresas que están legalmente autorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente. En una de estas empresas, que era la que recogía el empaque o el blister donde se coloca o se empaca, valga la redundancia, el medicamento, ellos usan, de acuerdo a su matrícula comercial, estos empaques los utilizaban para fabricar ladrillos, o sea, los ladrillos con el blister lo fabrican para casas que daban para personas de condiciones difíciles, y son ladrillos que duran muchos años. Al hacer un día el seguimiento, si realmente este empaque era llevado a esa empresa, hacer el procesamiento y hacer los ladrillos, pues nos llevamos una gran sorpresa, porque este seguimiento se le hizo al vehículo y no tomó la ruta que realmente debería tomar para llegar a su destino final donde hacían este proceso, sino tomó otra ruta por diferentes partes de la ciudad, llegando a la salida del sur de Bogotá, y por último pues a la localidad de Soacha, donde dio varias vueltas y ingresó a un callejón, pitó, le abrieron y entró a un casalote. Cuando llegamos nosotros detrás de él, pues, oh sorpresa, ese era un casalote donde desde la parte de afuera se alcanzaba a visualizar una cantidad de estos empaques, pero realmente impresionante. Seguidamente dimos paso de llegar a la Secretaría de Salud del municipio y a la Policía Nacional. Llegando con ellos, y al golpear en la casa del casalote, pues salió una señora, nos abrió, que era la que tenía pues arrendada este predio, y ingresamos con la Secretaría de Salud y encontramos casi 8 toneladas de 8 o 9 laboratorios que también tenían contrato con esta empresa, y que donde nosotros creíamos y todos creíamos que realmente este empaque se iba a destruir, pero no, lo guardaban para volver a reutilizarlo con medicamento falsificado y sacarlo al mercado con quién sabe qué clase de sustancias, atentando contra la vida de todas las personas. Se procedió a hacer lo respectivo en la parte judicial y en la parte de recolección, llamando las diferentes áreas de seguridad de estos laboratorios y tomando las medidas de seguridad que se deberían de haber tomado antes. Eso, hacer seguimiento y hacer auditoría a estas empresas. La verdad que es un caso de la vida real. Lo tiene contextualizado el señor capitán en su libro, que efectivamente lo hemos estado ahorita en estos momentos diciendo, el libro titulado El mercado del medicamento ilegítimo en Colombia. Muchas gracias por esa contextualización. Nos queda claro que definitivamente uno muchas veces como ciudadano deja ese tipo de artículos que uno piensa que son inofensivos, como las cajas de todos esos medicamentos, los deja solamente en un tema de basura y no sabe la gravedad si no se destruyen desde la casa. Desde que nosotros tengamos, ahí queda claro dos principios: el principio de la legalidad en el tema de poder comprar medicamentos en lugares autorizados, y otro principio que me queda claro es de que nosotros tenemos que tener cuidado con todos los medicamentos que tenemos en la casa. Después de esto y basado en su conocimiento, señor capitán, regálenos unas recomendaciones de tipo preventivo para todos nuestros oyentes a nivel de Latinoamérica. Aquí les voy a dar unas recomendaciones básicas que tenemos que tenerlos todos. Con estas recomendaciones básicas vamos a evitar comprar medicamentos ilegítimos. Lo primero que todo, compren en sitios reconocidos, es lo principal.
Lo segundo, no crean en promociones que lleve 3 y